En la imponente extensión metálica del Salón del Consejo Galáctico, los representantes de las especies más avanzadas de la galaxia se reunieron en silenciosa anticipación. El salón en sí era una maravilla de la arquitectura, un anfiteatro resplandeciente que se extendía hacia los cielos, con cada nivel con filas de miembros del Consejo envueltos en ricas telas e insignias de sus especies. Las luces brillantes formaban patrones en el techo de que brillaban con exhibiciones holográficas de eventos pasados de juegos de combate intergalácticos que mostraban a los guerreros más feroces de la galaxia y la gloria que esperaba a los vencedores. Cada año, el Consejo organizaba estos juegos como una demostración de fuerza y unidad, un testimonio de las razas más endurecidas en la batalla de la galaxia. Las especies competían ferozmente, cada una demostrando habilidades únicas perfeccionadas durante milenios. Los Martari, por ejemplo, eran famosos por su precisión matemática. En combate, confiando en golpes algorítmicos calculados que no dejaban lugar al error, los seres enormes y cristalinos de ayer poseían una fuerza irrompible que ninguna criatura carne nacida podía rivalizar, y luego estaban los Tex, cuyas habilidades bordeaban lo telepático, capaces de anticipar cada movimiento de su oponente con una precisión escalofriant. Juntos dominaban los juegos cada año, un recordatorio tácito de sus rasgos evolutivos superiores, pero este año un tema inusual. En la agenda se cernía sobre la agenda del Consejo. Era una decisión que había provocado un acalorado debate en toda la galaxia, una que muchas de las razas más orgullosas estaban ansiosas por ver promulgada. Este año, los humanos iban a ser prohibidos de participar en los juegos. La Cámara del Consejo zumbó con susurros mientras Lord Esta, el delegado Martari y jefe del comité de combate, tomó la palabra. Su marco estaba acentuado por una capa de escamas brillantes que reflejaban luz y patrones hipnóticos que le daban un aura de intelecto y autoridad. Su voz fría y calculadora llenó la sala. Estimados miembros del Consejo Galáctico. Comenzó su tono imponiendo respeto. Es la recomendación del comité de combate que la humanidad sea la más reciente de los incorporados al Consejo. Se les prohíba la participación activa en los juegos de combate intergalácticos. Un murmullo se extendió por la sala, puntuado por el destello de las tabletas holográficas y traducciones murmuradas en 100 dialectos alienígenas en la sección humana. Un grupo de representantes de la Tierra se movió incómodo. Sus rostros delataban una mezcla de frustración e incredulidad. No habían recorrido todo ese camino en años y a veces, décadas. En viajes en Klep a través de sistemas estelares. Solo para que les dijeran que no podían competir. Lord Esta levantó una mano. Para silenciar la charla, tenemos razones para creer que la participación de la humanidad representa un riesgo significativo para la santidad de nuestros juegos. Continuó sus ojos, fijándose brevemente en el humano sentado en el otro lado de la cámara. Sus tácticas, como muchos de ustedes saben, son poco ortodoxas, impredecibles y, sobre todo, peligrosas para el orden y la estructura que hemos mantenido durante siglos. Uno de los humanos, la embajadora Lianna Grayson, sintió que sus mejillas se enrojecían cuando el peso de la mirada de Lord Estera cayó sobre ella. Lianna era la delegada principal para la Tierra y una ex soldado que había las primeras misiones interestelares de mantenimiento de la paz de la humanidad. Ahora sentada entre la élite de la galaxia, sintió el aguijón del prejuicio del Consejo. Agudamente, lo que ellos llaman poco ortodoxo nosotros llamamos ingenio, murmuró para sí. Ella misma entrecerró los ojos en desafío junto a su comandante Ethan Bass, un hombre corpulento con una mandíbula severa y cicatrices que insinuaban su pasado turbulento. Susurró en voz baja: esto no es más que una ISM de élite apenas velada. ¿Creen que es porque no evolucionamos en una roca dura con tormentas afiladas o no tenemos escamas que eran inferiores y ahora nos están prohibiendo? ¿Por qué? Por ponerlos en evidencia. El año pasado durante el partido de exhibición, el pequeño equipo de la humanidad había sorprendido a todos con sus tácticas innovadoras e inesperadas. Su éxito había provocado un intenso debate en todo el Consejo y, aunque la humanidad había ganado algo de admiración, también había despertado sospechas entre la élite del Consejo. Este representante de Isa, una inmensa criatura cristalina que hablaba con una voz que reverberaba como piedras que chocan entre sí, se levantó para apoyar. Creemos en la pureza de nuestros
Juegos en las tradiciones de nuestros ancestros. Él. Gritó: los humanos no siguen nuestros códigos de combate. Recurren al caos y al engaño. Cualidades indignos de estos terrenos. Sagrados. Lyanna apretó la mandíbula. Las palabras tocaron una fibra sensible. Ella sabía que los humanos de hecho habían adoptado un enfoque diferente a la guerra sin las ventajas biológicas que muchas especies poseían. La humanidad había sobrevivido a través de la adaptabilidad y la creatividad usando tácticas de guerrilla. Desorientación y psicología habían convertido sus supuestas debilidades en fortalezas, pero se dio cuenta de que estas tácticas eran vistas como deshonrosas a los ojos de muchos miembros del Consejo. Lord, esta tomó Cente escena una vez más, su voz tranquila resonando con autoridad. Si alguna raza desea impugnar la decisión del comité, que se acerquen. Entonó extendiendo un brazo. Su tono implicaba que no esperaba objeciones, pero para su sorpresa una figura delgada, nervuda, se puso de pie para él. Representante de la raza Arania, conocida por su neutralidad y sabiduría, levantó su largo brazo emplumado en protesta. Sus plumas plateadas brillaron a la luz del Consejo, arrojando un aura tranquila. Mientras que los iraníes siempre han respetado las tradiciones de este Consejo, cuestiono la sabiduría de esta decisión. La humanidad ha demostrado ser digna de ser miembro del Consejo. ¿Realmente tenemos tanto miedo de su creatividad? Su voz suave pero inquebrantable resonó en la cámara. Una oleada de sorpresa recorrió el Consejo. Los Arini rara vez tomaban partido y sus palabras tenían peso, señor, como la calma de Tara. Su comportamiento vaciló un poco, pero se compuso. No se trata de miedo, representante Visor, se trata de mantener el orden. Lyanna sintió una oleada de gratitud hacia Visor, pero sabía que no sería sufficient. La prohibición era casi segura de aprobar. Lord Stara pidió una votación. Uno por uno, los miembros del Consejo tocaron sus tabletas holográficas y cada voto se registró en el aire en luces Parpadiantes. Cuando apareció el recuento final, los peores temores de Lyanna se confirmaron. El Consejo había votado abrumadoramente a favor de la prohibición. Al otro lado del pasillo, la delegación humana se sentó en un silencio atónito. Los puños de Ethan apretaron sus nudillos blancos. Así que eso es todo, murmuró. Simplemente nos están descartando. Lyanna colocó una mano firme sobre su hombro. Tal vez por ahora, respondió. Su tono estaba mezclado con una tranquila determinación, pero no estamos fuera de esto. Aún después de la reunión, la delegación de la humanidad se reunió en un rincón apartado de la sede de la pelea de primavera del Consejo. Había una sensación palpable de derrota en el aire, pero la expresión de Lyanna era resuelta. Nunca había sido de las que se echan atrás ante un desafío. Y no estaba dispuesta a empezar ahora que nos han tocado malas cartas, dijo, dirigiéndose al grupo, pero si creen que simplemente nos vamos a quedar sentados de brazos cruzados, están equivocados. Hay una laguna en esta prohibición, una pequeña, pero está ahí. Ethan levantó una ceja. ¿De qué estás hablando? No nos prohibieron participar de los juegos por completo, solo competir directamente, pero ¿y si no participamos como competidores? Mirada se agudizó. Su mente ya estaba trabajando en las posibilidades. ¿Y si nos unimos como asesores? Un murmullo se extendió por la sala. Poco convencional, casi no rebelde, pero eso era precisamente lo que lo hacía atractivo en su exclusión. Tenían la oportunidad de demostrar el valor de la humanidad en un escenario diferente. Uno que podría redefinir su lugar en la galaxia. Es arriesgado, dijo Ethan con una leve sonrisa, que rompió su frustración, pero podría funcionar. A la mañana siguiente, los miembros del Consejo se sorprendieron al ver el archivo de la delegación humana en la sección de asesores. Una parte de los juegos abierta a los estrategas y analistas que podían ofrecer orientación para participar en equipos, pero no podían combatir físicamente, aunque los humanos no portaran armas. Su presencia por sí sola era suficiente para perturbar al Consejo,
en particular a los Martari, que encontraron su calculada visión del mundo interrumpida por la imprevisibilidad de los humanos, y así comenzaron los juegos. Con la humanidad observando atentamente desde la barrera. Esperando el momento oportuno, porque ahora. No que la galaxia los subestime. Estudiando a sus oponentes con la misma intensidad que ellos pusieron en cada desafío a los ojos del Consejo Galáctico, el papel de la humanidad se vio disminuido. Pero dentro de las mentes de la delegación humana se estaba formando un plan que pronto sacudiría los cimientos mismos de las tradiciones más veneradas de la galaxia. Los juegos de combate intergalácticos habían comenzado en toda la galaxia. Seres de todas las formas, tamaños y temperamentos sintonizados en cada especie, animando a su equipo desde el planeta tropical de Cinter 9 hasta las lunas heladas de Trex. Cada civilización tenía sus ojos puestos en las vastas pantallas holográficas de la arena, ansiosas por ver quién emergería victorioso para la delegación humana CED. En la sección de asesores en el borde de la arena, este fue un momento crucial. Oficialmente excluidos de la participación activa, habían asegurado su presencia en los juegos, solo a través de una astuta escapatoria, ingresaban como asesores de la Diminuta pero intelligent Shera-Chi. Aunque de pequeña estatura y poco acostumbrada al combate directo, la Sarai había aceptado dejar que los humanos diseñaran estrategias para ellos, al verlo como una oportunidad de aprender de una especie conocida por su ingenio y tácticas poco convencionales. Musica. Lianna Grayson, ahora asesora interina y jefa de la ESA-Chi, estudió el mapa holográfico de la arena que se mostraba ante ella. Era un paisaje complejo y cambiante de obstáculos, barreras y patrones climáticos fluctuantes, cada entorno hecho a medida para probar la resistencia y la adaptabilidad de los equipos en competencia, mientras que los Martari preferían entornos que favorecían la precisión y la. Los humanos vieron este caótico campo de batalla como un regalo cuando el equipo Cherry entró en la arena. Ethan Bass, que había asumido el papel de consultor táctico, se inclinó más cerca de Lianna. Sarah Difficil. Los Cherry nunca han durado más de unas pocas rondas, incluso con los mejores asesores. La mirada de Lianna permanece fija en la pantalla. Su mente corre. Eso es porque siempre han intentado competir jugando juegos de otras especies. Esta vez, están jugando los nuestros. Justo en ese momento, sonó un cuerno en todo el estadio y resonó en las paredes metálicas de la gran arena. Los juegos habían comenzado oficialmente. Las barreras holográficas cambiaron y brillaron mientras los equipos tomaban sus posiciones. El entorno se transformaba rápidamente de un paisaje denso como una jungla a uno dominado por acantilados irregulares y barrancos profundos. El equipo Martari, fieles a su estilo, se movieron con precisión clínica. Formaron una formación cerrada, su estrategia Clara y predecible, un avance gradual pero implacable hacia el punto central. Otros equipos siguieron el ejemplo, convergiendo en caminos predecibles hacia sus objetivos designados. Los Ziler, con su fuerza absoluta, arrasaron con cualquier obstáculo. En su camino, sus formas cristalinas brillaban siniestramente bajo las brillantes luces de la arena. Sin embargo, el Sarai, bajo la guía de Lianna, no avanzó. En cambio, tomaron una ruta lateral, zigzagueando alrededor de áreas donde el terreno estaba cambiando, pasando por alto los caminos principales que conducían a la confrontación. Los espectadores de las plataformas de observación del Consejo murmuraban con interés mientras los Sarak maniobraban con una sutileza inusual. Su agilidad le servía bien. Se alejaban del objetivo. Un miembro del Consejo Martari se burló, tal vez la heterodoxia de la humanidad. Las tácticas implican evitar la pelea por completo. En la sección de asesores, Lianna sonrió con sorna y les dijo que pensaran eso. Le susurró a Ethan con sus ojos brillando, con un toque de travesura. Por ahora es mejor si mantenemos un perfil bajo. Mientras continuaba la primera fase de los juegos, el equipo Saki con guía humana mantuvo su posición a lo largo de los bordes externos de la arena. evitaron Cuidadosamente los enfrentamientos principales y optaron en cambio por establecer pequeños puntos de emboscada a lo largo de los senderos del acantilado. Lianna instruyó al Sarak Kui para que
Recolectara los recursos naturales que encontraran, piedras afiladas, plantas espinosas e incluso metales. En bruto esparcidos por todo el terreno. Bajo su dirección, estos materiales se convirtieron en trampas y barreras improvisadas, algo que ningún equipo había pensado en usar antes. Los equipos Martari y Ziler estaban ocupados luchando por el control de la zona central. Sin darse cuenta de los movimientos silenciosos del Serak H a lo largo de la periferia todo el tiempo, Lianna vigilaba de cerca los patrones del equipo Martari. Estudió cada movimiento calculado que hacían y analizó su aproximación con una intensidad agudizada por años de entrenamiento táctico. Finalmente, Ethan rompió el silencio. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Lianna asintió. El enfoque Martari es impecable, pero solo si asumen que el terreno no cambiará. En ese momento, el paisaje de la arena cambió una vez más. El terreno previamente estable se disolvió en un pantano espeso con barro viscoso y sumideros ocultos. Los Martari, tan dependientes de sus pasos calculados, se tambalearon momentáneamente. Fue solo un pequeño revés, pero fue suficiente para que Lianna actuara. Sarai tomó la ruta alternativa. Ahora gritó en su comunicador. Su voz era firme, cada palabra clara y calculó que el equipo Sarat Kui se lanzó hacia una apertura inesperada deslizándose por un estrecho desfiladero que había sido impasible hasta ahora mientras avanzaban. Lianna les ordenó que activaran sus pequeñas trampas a lo largo de las rutas principales, ralentizando a otros equipos sin arriesgarse a un enfrentamiento directo. Su plan estaba comenzando a tomar forma. Los miembros del consejo observaron en silencio desconcertado como el Sarai desafiaba las expectativas. El consejero Baj del Tex se inclinó hacia su vecino en tono escéptico. No están participando, están Evadiendo. ¿Es este realmente el espíritu de los juegos? Al otro lado de la visera de la arena, el representante de los iraníes observó en silencio. Una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Tal vez subestimamos a sus asesores, murmuró al notar cómo cada trampa que instalaba el Sari parecía debilitar los avances del otro equipo convirtiendo a la arena en su aliado como la segunda fase de los juegos. Cuando se acercaron, quedó claro que los Cher y ya no solo sobrevivían, sino que estaban prosperando. Otros equipos comenzaron a tomar nota y los susurros se extendieron por las secciones de asesores a medida que los delegados de otras especies se volvían cada vez más cautelosos de la presencia de la humanidad. Luego llegó el momento decisivo, el equipo Martari, claramente frustrado por los obstáculos inesperados. En su camino, cargó hacia adelante en un audaz asalto de todo o nada. Lianna reconoció esto como su movimiento decisivo, una táctica típica de los Martari cuando sus cálculos se quedaban cortos. Con un repentino destello de oportunidad en sus ojos, habló por el comunicador. Sarai, retrocede a los pantanos, espera hasta que están lo suficientemente cerca del acantilado, obedeciendo sin cuestionar. Sarai se retiró a una estrecha cornisa junto al acantilado. El equipo de Martari lo siguió a toda velocidad mientras los Martari avanzaban. No notaron las trampas improvisadas hasta que fue demasiado tarde. Con un paso calculado pero imprudente, uno de los luchadores Martari resbaló, lo que desencadenó una cascada de rocas sueltas y escombros desde arriba. Los espectadores se quedaron sin aliento cuando el equipo Martari tropezó. Su formación se rompió en el caos. Sarai saltó de sus escondites y utilizó las trampas para empujar a los Martari hacia el pantano. La calculada elegancia de los Martari fue su perdición en este terreno accidentado. Por primera vez en la historia de los juegos, fueron derrotados por un equipo que habían considerado inferior. Lianna observó con una sensación de feroz satisfacción, pero esta victoria no se trataba simplemente de derrotar a los Martari, se trataba de romper las preconcepciones que habían llevado a la prohibición de la humanidad en las gradas ondas de choque. Resonaron entre los miembros del Consejo Lord Esta, que había abogado por la exclusión de la humanidad, se sentó en silencio aturdido, su expresión ilegible a su alrededor. Otros miembros del Consejo intercambiaron miradas de incredulidad, sus suposiciones rígidas sobre la capacidad humana repentinamente sacudidas. Después del juego el Consejo se reunió nuevamente, pero esta vez la atmósfera
Era diferente en lugar de condescendencia. Había una sensación palpable de respeto. Aunque a regañadientes de los diversos representantes Lord era visiblemente renuente, fue el primero en hablar. Parece que podemos haber subestimado la adaptabilidad de la humanidad. Admitió que su voz era tensa, pero controló la victoria. Sari fue poco ortodoxo, sí, pero innegablemente efectivo. Parece que tenemos más que aprender el uno del otro de lo que se pensaba anteriormente. Lianna, ahora de pie ante el consejo, se permitió un leve y respetuoso gesto de asentimiento. Respetamos las tradiciones del consejo y la historia de los juegos, pero creemos que hay fuerza, adaptabilidad y creatividad, así como hay fuerza en la disciplina y la precisión. Sus palabras resonaron en el salón y resonaron en muchos que habían mantenido durante mucho tiempo creencias fijas sobre la forma correcta de competir. Por primera vez, los ancianos del consejo se encontraron considerando el valor del ingenio humano, una cualidad que anteriormente habían descartado como caótica. El consejero visor de los Uranis se puso de pie. Su voz era tranquila y digna. Está claro que la humanidad aporta una perspectiva única a nuestros juegos. Tal vez, en lugar de imponer la separación, deberíamos buscar la colaboración. La galaxia es vasta y en tiempos de crisis no será solo la fuerza la que asegure nuestra supervivencia, sino la adaptabilidad. Un murmullo de acuerdo se extendió por el consejo e incluso aquellos que se habían opuesto a la presencia de la humanidad se encontraron reconsiderando su postura. En los días siguientes se realizó una votación formal y se levantó la prohibición de la humanidad. No solo se permitiría a los humanos participar en juegos futuros, sino que también se los alentaría a unirse a otros equipos como asesores tácticos, cerrando la brecha entre las especies y fomentando una nueva era de cooperación. Cuando Lianna Aizen y el resto de la delegación humana abandonaron la cámara del consejo, intercambiaron tranquilas sonrisas de triunfo. La humanidad había demostrado su valía no dominando a sus oponentes, sino redefiniendo las reglas del juego en el gran tapiz de las civilizaciones galácticas. Los humanos habían tejido un nuevo hilo, uno que remodelar la galaxia para las generaciones venideras.